Responsabilidad, calidad. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. De Rossetti Deportes. Tiene todos los productos de tu deporte favorito. San Martín y 9 de julio. All Sport. De Rossetti Deportes. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero sos vos. Cooperativa Agropecuaria General Paz. La GEPAZ. Trabajamos por tu confianza. En Bertotto Boglione contenemos valor. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, desde 1947, haciendo posible los momentos mágicos. Los camiones, que en principio eran de vapor, no fueron medios habituales de transporte hasta mediados del 1800. Como los caminos de entonces se utilizaban para caballos y carruajes, esto limitaba el uso de camiones a trayectos muy cortos, por lo general de una fábrica a una estación de tren cercana. El primer semirremolque fue construido por un fabricante francés, de Thionville Bouton, y apareció en 1881 remolcado por un tractor a vapor. Los camiones a vapor se usaron en Francia y en los Estados Unidos hasta la Primera Guerra Mundial. En el Reino Unido eran conocidos como los vagones de vapor. En 1895 Benz diseñó y construyó el primer camión de la historia, como los conocemos al día de hoy, con un motor de combustión interna. Un año más tarde, en 1896, otro camión con motor de combustión interna fue construido por Gottlieb Daimler. Y en Marcos Juárez, a finales de la década de 1990, un empresario local muy versátil decidió comenzar a fabricar acoplados con su propia marca y hasta le puso su apellido como sello distintivo de calidad y compromiso. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cámara de Comercio e Industria, que hoy los invita a conocer la historia de la fábrica de Oscar Crescente, quien antes de concretar este emprendimiento tiene una historia muy rica de trabajo, esfuerzo, capacidad, resiliencia. La vamos a conocer en el capítulo de hoy. Hablar de mi padre es hablar con mucho orgullo. En realidad él era empleado, era un mecánico en la empresa de Andreone hace muchos años. Lo digo porque muchos de sus amigos y todavía hoy gente que se acuerda de cuando él trabajaba de Andreone, cuando se casa con mi mamá y bueno, tiene su primer hijo, que es mi hermana. Ahí él se quiere independizar y quiere poner su taller propio. Mi madre, con todo el temor de decir, bueno, la familia se agrandaba, la responsabilidad y contar con un sueldo fijo a fin de mes, que era un riesgo que no se sabía. Y esto lo cuento porque el que es independiente o el que se arriesga a ser independiente empieza a correr riesgos que el que es empleado no. Quizás tenga una fuente de ingresos, no es cierto, segura, limitada, pero segura, y el que empieza una actividad independiente, él era una persona, digamos, de la general de su generación, con un estudio primario completo, pero no tenía secundario, no tenía otra capacitación. Sí, muchos cursos que le había tomado en la General Motors, ahí justamente en la agencia de Andreone. Y en ese momento, bueno, él era una persona muy, muy osada en eso y dice, no, yo me voy a poner mi taller propio, y empieza a trabajar. Empieza a irle bien y con el tiempo empiezan a ofrecerle, como él arreglaba camiones y estaba ligado al ámbito del transporte, se le da la oportunidad de vender un acoplado que se llamaba La Gallareta y empieza a fabricar acoplados. Con el tiempo se agranda, le va muy bien, amplía y compra otro terreno que salía por calle San Juan y amplía el taller. Y luego empieza a construir la planta que hoy se encuentra en Milensí. Esa planta la construyó mi padre, empieza a hacer carrocerías y empieza a vender los acoplados. Y bueno, después viene la época de Martínez de Hoz, de la inflación, que empiezan a cerrar todas las industrias nacionales. Él era un hombre de palabra y para él era un deshonor presentarse a quiebra, entonces decide, bueno, vender el capital que tenía, que en ese momento era la empresa, ¿no es cierto?, la planta industrial, inclusive una casa que estaba haciendo para la familia en el centro, porque siempre habíamos vivido en el barrio sur. Vende eso, arregla las cuentas y durante 5 años, te estoy hablando de esto, yo tenía aproximadamente 14 años y hasta mis 19 o 20, él estuvo haciendo otras actividades que no tenían que ver con el transporte ni con la venta de acoplados. Para él fue una crisis personal muy importante, muy intensa,
Recuerdo siempre mis recuerdos de adolescente, que él hasta se cuestionaba el no haber estudiado y quizás no haber estado preparado para llevar adelante una empresa. Sin embargo, cuando hoy uno escucha las historias de todas las empresas y de sus fundadores, en esa etapa, en esa tanda generacional, todos tenían, digo yo, ¿no?, más coraje que conocimiento, más empuje, visión, emprendedurismo, realmente una vocación de emprendedurismo tremenda, y que eso lo llevó justamente a volver a intentarlo. Y ese volver a intentarlo hizo que Oscar Crescente nunca bajara los brazos. Durante unos años estuvo alejado de los acoplados y se dedicó a otras tareas, algunas muy particulares, pero que demuestran su gran visión para las oportunidades laborales. Entre medio había hecho cosas totalmente diferentes. Se inició porque la verdad que siempre fue un hombre muy, vuelvo a repetirte, con muchas ideas y tratando de buscarle solución a las cosas y de tirar para adelante, siempre con mucha fuerza. Construyó desde baños saunas, que en esa época, recuerdo yo, vuelvo a repetirte, éramos adolescentes con mi hermana, empezaron a ponerse de moda todas las cabañas en la zona de Villa General Belgrano, de Santa Rosa de la Mochita, y yo recuerdo acompañarlo a él a hacer la entrega de los baños sauna en la época del invierno, porque había que preparar todo para el verano. Tenía un modelo que era individual para una sola persona, que le había puesto mi nombre, y un modelo que era para 4 personas, que le había puesto el nombre de mi hermana. Y después, como bueno, más o menos las máquinas que tenía para hacer, y tenía que ver, digamos, la parte externa, que era la construcción de la cabina, se hacía con madera, con fibra de vidrio. Él empieza a incursionar en todo lo que es aberturas, y también hizo, me acuerdo mucho tiempo, aberturas, entre las cuales hizo las puertas que hoy vemos en la parroquia de la Asunción. Tenía mucho sentido de la oportunidad. También hizo en la época que las industrias nacionales estaban cerradas y no había recién se abrían y no había importación, se puso a fabricar bolsas de polietileno. En ese momento, bueno, estaba todo lo descartable de moda, la industria nacional había estado mucho tiempo cerrada, y empezaron las primeras fábricas y estuvo fabricando eso hasta que le llegó la oportunidad de poder vender nuevamente acoplados Helvética. Seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología, porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Auspicia este programa Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero sos vos. En 1989 se produce el retorno de Oscar Crescente al mundo de los acoplados de la mano de la empresa Helvética, y pocos años después Oscar decide comenzar a fabricarlos con su propia marca. Helvética y Crescente estarían estrechamente vinculados en este nuevo emprendimiento. Alquiló un salón aquí en la ruta, bien enfrente de Contigiani, y empezó la venta de eso. Mucha gente lo conocía de antes. Mucha gente lo acompañó y lo apoyó. Él siempre era muy agradecido de los clientes porque lo conocían de toda la vida y sabía que cuando había tenido que cumplir lo había hecho. Y bueno, hasta que la empresa Helvética en ese momento también empieza a tener, como todas las empresas tienen, etapas, una crisis interna, bueno, distintas generaciones que fueron dejando la empresa. Y bueno, él un poco para colaborar junto con otros concesionarios y para poder terminar esas unidades que las tenían prometidas a los clientes y que no las podían entregar porque la fábrica estaba atrasada con las entregas y todo lo demás, él vuelve a armar el taller y empieza a carrozar las arañas. O sea, Helvética fabricaba toda la parte de abajo, el chasis con los ejes, con todo, y mi padre hacía en el taller, hacía la parte del carrozado. Y después de esto fue muy fácil, ya fue hablar con los proveedores y empezar a comprar los insumos que se compran fabricados ya, como vuelvo a decirte, elásticos, llantas, ejes, y empieza a construir.
el acoplado de su propia marca. Las pymes son siempre las que, digo yo, ¿no? Como el colchón que sostiene las crisis, siempre es la que termina dando las fuentes de trabajo a nivel local, la que trata de empeñar lo que poco que tiene o lo que no tiene para poder sostener la fuente de trabajo para todo el grupo humano. Y yo recuerdo frases muy emblemáticas de mi padre, aparte de todas las enseñanzas que hemos tenido, pero él siempre se autodenominaba como un timonero de tormentas. Y decía que siempre había que tirar para adelante y que siempre había momentos en que había que remar fuerte, que era cuando uno ya veía para dónde tenía que ir, y había momentos que había que saber sostenerse y flotar hasta que pasara la tormenta. La época del 2007-2008, una época de la hiperproducción que se le llamó, donde hubo mucho, gracias a Dios, muchas ventas y excedente. Se construyó la nueva planta industrial que todavía no se pudo inaugurar, pero que es una planta que es prácticamente el doble de esta, tanto en metros cuadrados de las dimensiones del terreno, sino también la parte productiva, con una proyección a poder ampliar la empresa. Siempre nos hemos dedicado al mercado interno. En primera instancia porque las unidades, o sea, la modalidad del acoplado es una modalidad muy argentina. En general, en otros países vos vas a ver semirremolques como transporte de carga más y otro tipo de modalidad. Especialmente siempre nos hemos dedicado dentro de esa franja, ese rubro, porque nuestros clientes están principalmente en la franja productiva del país y en la parte de la zona de actividad agrícola y pecuaria, ¿no? Es un producto que está muy bien valorizado en el mercado. Tenemos una clientela que es muy fiel, es muy leal, y muchos de ellos nos siguen comprando. Le compraban a mi padre, al principio le compraban cuando vendía Helvética, le compraron cuando él empezó con su propia marca, y hoy sus hijos ya están haciéndose cargo de los transportes y siguen comprando nuestra marca. Por eso siempre decimos que realmente es una empresa familiar, porque no solamente nosotros como grupo empresario somos de la misma familia, sino que tenemos hermanos, cuñados, hijos y padres trabajando en la empresa, y también tenemos clientes que han superado más de una generación que compran el producto aquí. Algo distintivo de muchas industrias de nuestra región, aquellas que iniciaron sus caminos en los siglos XIX y XX, es que el apellido de sus dueños era la marca registrada de sus productos, al igual que sus valores. Te puedo decir inclusive como hija y como parte de la empresa, que durante mucho tiempo uno tiene que estar frente a un montón de demanda, aprender a hacer algo que quizás no estaba. Uno estaba al lado de él y sabía que era la figura, quien tomaba la decisión y quien te daba la seguridad a la hora de trabajar o a la hora de resolver un problema, pero también empezar a darle el propio color, porque durante mucho tiempo al principio siempre para el resto del mundo, digamos, para el cliente, para el empleado, para el proveedor, era porque tu papá lo hacía de esta manera, porque tu papá era así, porque entonces, uno mucho tiempo es el hijo de o la hija de, hasta que empieza con la propia experiencia, empezar a ver que, uno también tiene su propia manera de hacer las cosas, y que a pesar de todas las crisis, a pesar de todos los problemas que uno pueda tener, siempre está y ha aprendido los valores que él nos ha enseñado, que es levantarse a trabajar. Y él siempre decía, estén los gobiernos que estén, pase lo que pase, a la mañana hay que levantarse a trabajar. Para nosotros es un orgullo, para nosotros es nuestra familia, es nuestro emblema, y llevar la marca es nuestro apellido. O sea, para todo eso tiene una connotación y un significado y un valor muy particular. Si a la empresa le va bien, hay un apellido atrás, y si la empresa le va mal, también hay un apellido. No es lo mismo tener un nombre de fantasía. Eso también es parte de la cultura empresarial que marca una época, ¿no? Hay una época fundacional y generacional donde se ponía el nombre, el apellido propio, ¿no?
Y hoy tenemos grandes empresas en Marcos Juárez que todavía tienen nombres de sus fundadores y que ya no está ninguno de sus fundadores a cargo de la empresa. Pero empezaron con el nombre del fundador. Hoy ya tenés las empresas que tienen un nombre de fantasía, ¿no? Y que inclusive ni siquiera muchas veces sabés, digamos, quiénes son los dueños o quiénes tienen parte en la empresa o quiénes son los que aportan el capital en la empresa. En este caso es familiar de origen, sigue siendo una empresa familiar y la idea es que lo siga siendo. A principios de la década de 1990, Oscar Crescente instaló una de las fábricas de acoplados más importantes de la región. Con tenacidad, perseverancia, constancia y una gran capacidad para superar los momentos difíciles, construyó esta empresa familiar que realiza el diseño, fabricación y venta de acoplados, carrocerías, remolques y semirremolques, con un celoso cuidado de la calidad de cada equipo construido. Trabajo, inversión y calidad son el sello distintivo de la marca, porque calidad que se ve, calidad que se siente. Allsport de Rossetti Deportes tiene todos los productos de tus deportes favoritos. Nike, Adidas, Reebok, Puma, New Balance, Salomon, Fem, Topper. En San Martín y 9 de julio. Allsport de Rossetti Deportes, porque tu deporte lo exige. Con transparencia, con solvencia y con el respaldo de casi 70 años al servicio del productor de la región. Cooperativa Agropecuaria General Paz. La GEPAS. Trabajamos por tu confianza. Los almacenes de ramos generales comienzan a surgir debido a las necesidades de mercaderías y herramientas que demandaban los cada vez más numerosos habitantes de la por entonces Villa Marcos Juárez, muchos de los cuales eran inmigrantes. En estos comercios transcurría gran parte de la vida comercial de los habitantes. Y uno de ellos comenzó antes del 1900. Al principio fue una verdulería y un poco de almacén, hasta que en 1903 se produce el registro oficial del almacén de ramos generales Casa Abela Tomás. El 4 de noviembre de 1903, Matías Abela y Juan Tomás, ambos inmigrantes españoles, fundaron sobre la base de un comercio anterior, una verdulería, la Casa de Ramos Generales de Tomás y Abela, en Santa Fe al 970, hoy calle San Martín, donde actualmente se encuentra un conocido local de venta de artículos deportivos. Matías Abela era el tío hermano de la madre de mi papá, que ya había venido a la Argentina, estaba trabajando en Rosario en la panadería europea. Como supo que iba a venir su sobrino, el mayor, Juan, para trabajar acá, entonces él salió de ese trabajo. Acá en Marcos Juárez estaba otro hermano, otro Abella, Antonio Abella, que tenía una fonda, sería donde está la Sociedad Española ahora. Matías vino, independiente de su hermano, pusieron un negocito ahí frente a la plaza donde está el Centro de Ciencias Económicas. Tuvieron un tiempito y bueno, no les fue muy bien, no tenían mucha práctica en el comercio y se fueron a trabajar al campo. Trabajaron un pedazo de tierra en el campo hasta que ahorraron unos pesitos y entonces decidieron venir otra vez a Marcos Juárez y se instalaron ahí frente a la plazoleta Alberdi, en la calle San Martín. Ahí se iniciaron y de ahí ya no se movieron hasta 1924. En ese local tenían la verdulería y despacho de bebidas. Y poquito a poquito fueron poniendo comestibles, algo de mimbre, jaulas vendían, todo eso. Y el hermano de papá, Juan, compró una vagoneta y iba todas las semanas a vender al campo. Había pocos comercios y estaba bien en el centro, entonces era muy conocido. La gente del campo que venía compraba, porque en ese tiempo yo siempre digo lo mismo, no tenemos que pensar qué se vendía, sino
qué no se vendía? Porque se vendía de todo lo que hacía falta para la gente de campo. Hoy escuchaba en la radio que comenzaban la cosecha de maíz y yo recuerdo que yo era chica y en casa se vendía todo lo relativo para juntar el maíz. Se decía la juntada del maíz, porque se vendían las maletas, que para la gente de ahora no saben de qué se trata. Era una bolsa de lona que venían desde 1 metro, 1,50 m hasta 2,50 m de largo. Eran de lona bien reforzada. En la parte de arriba tenían un refuerzo de cuero con 2 ojalillos. Entonces el trabajador se ponía un cinto muy ancho de cuero que tenía 2 ganchos. Y en esos ganchos enganchaba la maleta, que la ponía entre las piernas y a medida que iba avanzando, iba llenando la maleta. Y en la mano tenían de cuero como una pulsera que le tomaba toda la mano, dejando a salvo el dedo pulgar, bien ajustado con hebilla. En la parte de acá adentro tenía una media caña de metal con un poco de filo, terminaba en punta. Entonces con eso iban sacando la chala para en la maleta poner solo la mazorca del maíz, sin nada de chala. Entonces ese era el trabajo, un trabajo manual. Venían muchísimos serranos a trabajar en esa época. Y nosotros vendíamos las maletas que las fabricaban los Schultes que estaban enfrente nuestro, fabricaban esas maletas. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, desde 1947, una historia de sabores en la región. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, la tercera generación, haciendo posible los momentos mágicos. En los almacenes de Ramos Generales se podían comprar alimentos, artículos de bazar, telas y ropa ya confeccionada, calzados, herramientas, libros, muebles, armas y materiales para la construcción. Y para los que vivían y trabajaban en los campos de la zona, se vendían las maquinarias agrícolas de entonces y medios de transporte como sulquis y carruajes, además de herramientas para la actividad agropecuaria. Que se vendía de todo, después se vendía calzado, se vendían las botas de baqueta gruesas para el trabajo del campo, y si no los botines, que se llamaban botines patria, le llamaban, ¿no? Eran también de baqueta bien reforzados, y entonces usaban eso, porque en tiempo seco y no haciendo frío, todos iban de alpargatas, no había otro calzado. Y como el almacén de Ramos Generales de Abela Tomás hacía repartos a domicilio, sobre todo en la zona rural, en uno de sus viajes en una zona bastante alejada de Marcos Juárez, en la estancia de los de la Plaza, se produce un encuentro presidencial con un tal Victorino que andaba a caballo. Sí, porque en un momento que ellos llegaban hasta la estancia de los de la Plaza en Flora. Y un día que iba, se encontró con un caballero que vendía a caballo y le dijo: muchacho, ¿vas a la estancia? Sí, señor. Bueno, dice, entonces le decís a Juan que no se olvide de comprar coñac. Cuando llegó mi tío, le dice: mire, don Juan, encontré un caballero que me dijo que le recordara de comprar coñac. Ah, sí, es mi hermano Victorino. Entonces ahí mi tío cayó en la cuenta que se trataba del presidente de la República en ese momento, Victorino de la Plaza. Y se quedó como emocionado porque no había tener la oportunidad de tener tan cerca a un presidente en ese momento en que únicamente por foto de un diario se conocía al presidente. Y para febrero de 1925, el almacén de Ramos Generales de Abela Tomás se traslada al tradicional local de San Martín al 870 y allí comienza la historia del Gran Bazar,
En aquel momento todos los productos que se vendían eran importados. Todo importado. Era todo importado. El enlosado era alemán. La loza era francesa, holandesa, finlandesa. Yo tengo acá platos que uso a diario que son de loza finlandesa. Y el vidrio era casi todo checoslovaco. Casi todo venía de Checoslovaquia, el vidrio. Cuando la Segunda Guerra Mundial, que separó completamente la importación, entonces empezaron a fabricar acá. Pero fue un problema grandísimo, porque no lograban sacar un plato derecho. Todos los platos estaban un poquito torcidos. Y el vidrio era vidrio grueso. Después con el tiempo se fue, llegaron a hacer bellezas acá, ¿no? Pero en ese momento se renegaba muchísimo. A nosotros nos habían quedado platos importados solamente hondos, que era lo que se vendía menos. Bueno, a la gente no le importaba, llevaba el plato hondo para todo. Pero claro, porque era un plato bien hecho. Los que hacían acá era muy imperfecto. Después llegaron a hacer muy buenas cosas. Pero nos privamos de muchísimas cosas. El papel para envolver, el papel de almacenero, que se hacía el paquete ese con el repulgo a los costados y las orejitas, en el momento del papel importado, se hacía el paquete y se agarraba las orejitas y se daba vuelta así, perfecto. Pero cuando era el papel que se hacía acá, había que tener un cuidado bárbaro, porque en solo hacer el repulgo que se hacía a los costados ya se agujereaba, así que no se podía. Se fue dejando, diríamos, de a poco, ¿no? Cuando ya empezó ya a haber más negocios, ya había despensas que ya también tenían comestibles, entonces ya no había el fuerte del comestible, ya no era tanto. Se seguía teniendo, porque, por ejemplo, las conservas eran casi todas importadas. Acá no se hacía casi conserva, eran casi todas importadas. Las hierbas venían primero sueltas, después en paquete, pero la hierba de palo, la hierba paraguaya, la flor de lis, venía todavía en lata. El cuáquer vendía en lata, en unas latas chicas así, porque venía bien prensado. Todavía seguía viniendo, así que bueno, después de a poquito se fue dejando el almacén y nos fuimos quedando más con la parte de bazar. Mercedes Tomás, más conocida como Petty, convive con un viejo compañero de tareas que la acompañó antes en el trabajo y ahora en el comedor de su casa, la antigua caja del bazar. Este es de la segunda parte, sería del negocio. Este lo compraron cuando fueron ahí en el año 25. Ahí lo compraron. Pero estuvo hasta el final. Todos tenían que estar los billetes con la parte de arriba y con la cara para este lado. Todos los billetes igual. Como estaban los divisorios, sino que ahora están guardadas otras cosas, de los más grandes a los más chicos. Y arriba había de madera todos los huecos para las monedas de distinto valor. Entonces se corrían las monedas para atrás y quedaban la parte de los billetes. Y acá tiene unas teclas que ahora ya no van, pero en ese tiempo, cuando uno tenía que abrir el cajón, ya teníamos nosotros cuál era la tecla que se abría para abrir el cajón. Y en el momento de abrir el cajón, tocaba un timbre. Así que si venía alguna persona ajena en algún momento y quería abrir el cajón, tocaba el timbre. Quedaba denunciado que había estado tocando el cajón. Seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología, porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud.
En 1998, el gobierno de la provincia de Córdoba reconoció a los 4 comercios más antiguos que todavía estaban en actividad, y uno de ellos fue la Casa Tomás, como ya se llamaba entonces. El comercio cerró pocos años después, en 2001. Ya estaban todos los supermercados, entonces la venta, primero se fue dejando todo lo que era de venta para el campo, vendió de todo. Entonces, poco a poco, todo eso se fue dejando. Primero eso, todo lo que era calzado. Las alpargatas fueron desapareciendo porque comenzó todo la fabricación de zapatillas de todo tipo. Entonces el almacén fue quedando cada vez más chico. Y por último no teníamos más nada de almacén, nos quedamos solo con el bazar y la mimbrería. El bazar lo tuvimos hasta el final. Pero ya el último tiempo ya teníamos poco, porque ya teníamos la idea de ir dejando. Cuando yo comencé a ayudar en el bazar, venían los viajantes, el viajante mayoristas de bazar, que eran importadores, entonces venían con un baúl, con todos los divisorios, estaba todo tapizado en terciopelo, con todos los divisorios y traían una copita, un vasito, un plato, una compotera, todo con distintos diseños para que el cliente pudiera elegir el diseño que quería. No estaba todavía la fotocolor, entonces no había forma sino de poder elegir lo que querían. Entonces venían con todo el muestrario, con todo eso. Fue bastante importante, a pesar de que yo no estuve solamente en el negocio. Yo estudié 9 años piano, así que atendía en el negocio, pero estudiaba piano. Después trabajé con una amiga que era modista, trabajé, no sé si 13, 14 años junto con ella, así que también integré eso. Después estudié italiano, los 5 años de italiano. Me recibí de italiano y empecé a dar clases de italiano. Pero yo seguía estando en el negocio, así que era un poquito... Y cuando cerré el negocio, una persona me dijo, ay, dice, ¿no fue traumático para vos dejar el negocio? No, le digo, porque como el negocio no fue solo mi sola ocupación, yo tenía todas otras ocupaciones, entonces yo no lo sentí. Siempre estuve. Lo último que hice fue dar clase de italiano. El almacén de ramos generales de Abela Tomás vendió gran variedad de artículos. Además de los mencionados por Mercedes, también vendían botas de cuero con suela de madera para la tarea en los tambos, medio pantalón de cuero para la juntada de maíz y otras actividades, botas de goma pampero, alimentos a granel y los envasados eran importados, y productos para la faena y carneada de animales, como por ejemplo el condimento creado por un vecino de la ciudad, don Francisco Cantamuto. En estos recordados almacenes de ramos generales que existieron en la Villa Marcos Juárez, en muchos la venta de bebidas no solo era para llevar, también se servían en largos mostradores, lo que los transformaba en el punto de encuentro de los pobladores. Y como es habitual antes de irnos, un pequeño anticipo de lo que veremos en una semana. La historia de los hermanos que comenzaron en 1924 con un taller de herrería, carpintería, reparación y fabricación de sulkis en la localidad de Inrivil y luego se mudaron a Marcos Juárez para convertir a ese taller en una fábrica de excelencia en maquinarias agrícolas. También la historia de un joven que adquirió una imprenta a la que después le sumó una conocida y recordada librería, local que en los meses de marzo convocaba multitudes. Y la importancia de los comercios e industrias en las primeras décadas de la por entonces Villa Marcos Juárez y el quehacer de sus propietarios, quienes también se involucraron, muchos de ellos, en la vida social e institucional del flamante poblado. Y hasta aquí llegamos con historias de emprendedores y visionarios, cada uno en su rubro, quienes aportaron mucho para el desarrollo y el progreso de la ciudad. Como ellos, hay muchos más y los iremos conociendo a lo largo de este primer ciclo documental sobre la historia del comercio y la industria de Marcos Juárez. Señoras y señores, la invitación es para reencontrarnos en 7 días. Los esperamos.